Buen día, profesor y compañeros. Somos el grupo A, integrado por María Alejandra Huertas Arias y Diana Mayela Cero Ramírez. A continuación explicaremos todo lo referente sobre costos fiscales en materia de tributación. Introducción. Costos fiscales. El trabajo que se expone a continuación contiene un análisis de conceptos que enmarcan el patrimonio, activos y pasivos en materia fiscal, donde se podrán sustentar algunas diferencias de los conceptos genéricos financieros valorados por la FIU. De esta manera se podrán hacer efectivas las declaraciones de manera confiable y precisa, observando las bases que se incluyen en el impuesto de renta y patrimonio, más las exclusiones que señala el estatuto tributario, aplicadas a las personas naturales y jurídicas que no son sujetas a estos tributos. Igualmente, se contextualiza el concepto de aplicaciones de los valores fiscales, reconociendo los valores y efectos tributarios impuestos por norma y ley estatutaria. Primero, A. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio son recursos que se deberán declarar según corresponda y pueden ser heredados o adquiridos por cuenta propia. Desde la técnica contable, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos o obligaciones con los que una persona, grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus objetivos. B. ¿Está grabado con impuestos el patrimonio? Sí está grabado con impuestos según el artículo 292 del Estatuto Tributario. C. ¿Cuál es la razón para que deba declararse el patrimonio? Se debe declarar por una renta presuntiva para determinar una posible renta por comparación patrimonial y para determinar el impuesto a la riqueza o el patrimonio cuando haya lugar a ello. D. ¿Qué se entiende por patrimonio bruto fiscal y patrimonio líquido fiscal? Entonces, por patrimonio bruto fiscal decimos que es el valor total de los activos sin considerar las deudas o los pasivos del contribuyente. Y en el patrimonio líquido fiscal decimos que se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o el periodo gravable el monto de las deudas a cargo del mismo, vigentes hasta esa fecha. E. ¿Cuál es el tratamiento contable de los aportes sociales a sociedades nacionales? Según el artículo 319 del Estatuto Tributario, los aportes a sociedades nacionales son el dinero o en especie a sociedades que no genera ingreso grabado para estas, ni el aporte será considerado enajenación ni dará lugar a un ingreso grabado o pérdida deducible por el aportante. Punto número 2. A. ¿Qué se considera activo contablemente? Entonces, el activo representa todos los bienes y derechos de una empresa adquiridos en el pasado y con los que se espera generar un beneficio futuro. El activo también es uno de los 3 elementos patrimoniales del balance de situación financiera junto con el pasivo y el patrimonio neto. La fórmula para calcular el activo es la siguiente. Pasivo más patrimonio neto nos da igual a activo. Y dependiendo de si es un activo de mucha o poca rotación, se divide en activo corriente y en activo no corriente. B. ¿Qué activos deben declararse? Se deben declarar todos los activos que estén a nombre de la persona o de la empresa, es decir, todos aquellos bienes y propiedades que poseen el dominio jurídico. Es el caso de los inmuebles, es decir, las casas, los apartamentos, los locales, los terrenos o las fincas, de los vehículos, las inversiones también. Y los activos se declararán según sea el valor patrimonial de acuerdo a las normas generales que contempla el Estatuto Tributario en el artículo 261 al 286. C. ¿Qué se entiende por posesión y qué bienes incluye que se posean en este país? Los bienes que se pueden poseer en el país son los adquiridos por personas por sus mismos medios y tomando posesión de algo. ¿Y en qué casos no se consideran bienes poseídos en el país? No se van a considerar bienes poseídos cuando estos sean adquiridos en otro estado y su posesión se haya realizado allá. ¿Cuáles son los valores por los cuales se deben declarar los activos?
El valor o precio por el que se reconoce un activo para efectos tributarios y que se encuentra expresamente regulado por el Estatuto Tributario según el tipo de activo es el siguiente: 3.580 VTs. F. ¿Cuáles activos se declaran por un valor patrimonial regulado de manera especial? Entonces decimos que según el artículo 267 del Estatuto Tributario, por regla general, el valor patrimonial de los bienes o derechos apreciables en dinero estará determinado por su costo fiscal, es decir, el valor contable con el que ha sido registrado en los libros de contabilidad. La expresión valor patrimonial hace referencia también al monto por el cual físicamente los distintos activos y pasivos de las personas naturales o sucesiones líquidas obligadas a no llevar contabilidad dentro de la declaración que se vaya a presentar. G. ¿Qué valor de las cuentas corrientes o de ahorros deben declarar quienes están obligados a llevar libros de contabilidad por el sistema de causación? Entonces, el valor es el siguiente: quienes hayan hecho utilizaciones con tarjeta de crédito iguales o superiores a 49.850.000 pesos están obligados a declarar, y quienes hayan hecho consumos o compras iguales o superiores a los 49.850.000. Según la norma del Acuerdo 268 del Estatuto Tributario, los obligados a llevar contabilidad deben declarar sus saldos en cuentas bancarias, no por el saldo que les figure en libros contables, sino por el saldo que figure en los extractos bancarios. De conformidad con la norma contenida en el artículo 268 del Estatuto Tributario, todos los obligados a presentar declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio deben declarar en dichas fechas los saldos que posean a diciembre 31 de cada año o del año que se va a declarar. H. ¿Cómo se determina el valor patrimonial de los títulos, bonos y seguros de vida? Por regla general, el valor patrimonial de los títulos, bonos y seguros de vida, conforme lo señala la norma, consiste en tomar el costo de adquisición del respectivo título o documento y sumarle el valor de los descuentos o rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del periodo gravable. Y ¿cómo se determina el valor patrimonial de los derechos fiduciarios? El valor patrimonial de los derechos fiduciarios se determina de acuerdo con la participación que tenga el beneficiario dentro del patrimonio líquido del fideicomiso, del acuerdo con el certificado que expida dicho fiduciario, según lo dispone el artículo 271 del Estatuto Tributario. J. ¿Qué son las cuentas por cobrar a clientes y cuál es su valor patrimonial? Según el artículo 270 del Estatuto Tributario, el valor patrimonial de los créditos es el valor que será nominal de dichos créditos. Las cuentas por cobrar a clientes son una forma de crédito que los proveedores ofrecen a sus clientes al permitirles pagar por un producto o por un servicio después de que éste haya sido recibido. Estos representan también los derechos de cobro que se espera recibir con dinero en efectivo o por transferencia bancaria, según sea el caso propuesto, de las cuentas por cobrar a clientes. ¿Qué son acciones y aportes y cuál es el valor patrimonial de estas poseídas por personas jurídicas? Estas son acciones y demás derechos sociales poseídos en cualquier clase de sociedades por el contribuyente. Forman parte de su patrimonio bruto y deberán ser declarados según su costo fiscal, ya que su valor patrimonial se podrá evidenciar dentro de su patrimonio. ¿Y qué son los inventarios y por qué se declaran? Un inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene una empresa para comerciar, permitiendo la compra y venta de la fabricación primero antes que venderlos, en un periodo económico determinado, y deben aparecer en el grupo de activos circulantes dentro de una empresa. De acuerdo con el artículo 273-76 del Estatuto Tributario, que aplica por igual a los obligados y no obligados a llevar contabilidad, los únicos inventarios que se deben declarar por el mayor valor entre el costo fiscal y el valor comercial a diciembre 31 del 2014 son los emolumentos. ¿Y qué son los activos fijos no depreciables? Los activos fijos no depreciables son aquellos que no sufren desgaste,
o de mérito por el uso que son sometidos y que por tanto no van a perder su precio. Al menos contablemente no lo van a perder. ¿Cuál es el valor patrimonial de los inmuebles para las personas jurídicas? El valor se obtiene de declarar los inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoevalúo o el avalúo catastral actualizado al final del ejercicio, y este sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 del Estatuto Tributario. ¿Qué son bienes incorporales y cuál es el valor patrimonial de estos? Consisten en meros derechos reales sobre las cosas o personales de créditos. El valor patrimonial de estos bienes incorporales es el valor contable con el que ha sido registrado en los libros de contabilidad con anterioridad. Estos bienes se consideran también otros intangibles e inversiones adquiridos a cualquier título en dicho momento. ¿Y qué se debe declarar como otros activos? Son aquellos que no se pueden clasificar como circulantes ni como fijos, pero que son propiedades que la organización tiene y utiliza para llevar a cabo sus proyectos y sus programas, tales como antigüedades, pinturas, objetos de arte, entre otros. ¿Y qué se debe declarar en las valorizaciones? Solo tienen un efecto contable y financiero, más no tributario, toda vez que las valorizaciones no hacen parte del valor fiscal o patrimonial de los activos, y de ahí, al realizar la declaración de renta, las valorizaciones no se declaran, se excluyen del patrimonio fiscal. ¿Y se deben declarar los bienes de terceros? Se deben considerar como un pasivo para la persona que los adquiere, puesto que reciben el dinero, pero debe entregarlo posteriormente, por ende, bajo este concepto de incluirlos dentro de su declaración. Cuadro sinóptico de pasivos fiscales. Esto está marcado en el decreto 2649 de 1993 en el artículo 36. Los pasivos a deudas en material fiscal, artículo 283 del Estatuto Tributario, consiste en la obligación del ente económico del pasado y una cuenta por pagar en el futuro. Esas deudas o pasivos fiscales, el destino del pago de la deuda es para el Estado, por medio de otras entidades con normas y leyes, como por ejemplo la DIAN. Otro pasivo está marcado en los requisitos artículo 283, que son personas naturales y jurídicas que deberán conservar la documentación soporte durante 5 años a partir del 1 de enero del año siguiente de su elaboración. Esto es marcado en el artículo 263 del Estatuto Tributario. No obligados a llevar contabilidad, deberán tener soportes idóneos con fecha cierta. Otra clase de pasivos es la estimación de pasivos en moneda extranjera, artículo 285 del Estatuto Tributario, donde dice que la moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial de la tasa representativa del mercado menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado. El valor patrimonial de la deuda, que son los pasivos financieros mediados a valor razonable, y se medirán y reconocerán aplicando el modelo de costo amortizado. Los intereses implícitos para efectos del impuesto de renta se reconocerán por el valor nominal de la operación. El valor del pasivo laboral. Estos son fondos reservados, la actividad que se abona cuando se cesa una actividad laboral. Prácticamente estos pasivos inician cuando han iniciado un esquema laboral con una entidad y se representa por vacaciones, liquidaciones, fines de utilidad, indemnizaciones, bonos anuales, pensiones por jubilación o por prestaciones de vejez o invalidez. Son pasivos diversos y dependen del nivel salarial, no dependen de nada más. Otros pasivos, que es el valor de otros pasivos, son de compañías de seguros, que establece o acaparan los siniestros, pólizas, rentas vitalicias, indemnizaciones y dividendos. Otros pasivos son el pasivo de moneda extranjera con la renta, que son las deudas vinculadas económicas en el exterior, y o que hay sucursales o agencias de compañías extranjeras que operan en Colombia. Conclusiones. En el ámbito económico, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona, grupo de empresas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus objetivos. En este sentido, se pueden entender como sus recursos y el uso que se les da a estos. Los elementos que forman parte de un patrimonio pueden considerarse como propios o también como heredados. En el caso de ser heredados, se declararían de igual manera, ya que por X motivo la persona adquirió dicho patrimonio y ahora hace parte de él. Como sea que haya sido su proceso, ahora le pertenece.
Por otra parte, dan una idea del estudio en términos de riqueza o bienestar de individuos o colectivos. La presentación o declaración de patrimonios es frecuente en sectores como el financiero o el empresarial, incluso en personas naturales. En algunos casos se deberá declarar bajo bases que se han tenido durante el año gravable para la renta. En ese sentido, se podría decir que el cálculo del valor de un patrimonio ayuda a dar una imagen fiel de una organización o sociedad y la capacidad de sus recursos ante nuevas metas u objetivos empresariales dentro de la compañía. Es importante también tener en cuenta que para que haya una mayor productividad dentro de la empresa, debemos tener las cuentas claras en cuanto a costos, gastos, presentación de informes y demás actividades que incurra dentro de la empresa o de la organización. Conclusiones. Se comprendió la influencia que tiene bajo la normatividad fiscal los componentes de activos, pasivos y patrimonios, que se declara y que se contabiliza financieramente y así tener mayor claridad de las finanzas atribuidas a las personas naturales y jurídicas, caracterizándose por el orden, la transparencia y excelente gestión fiscal. Se logró un análisis, comprensión y detalle de los valores que componen los activos, pasivos y patrimonio en el punto de vista fiscal, expresando que tienen diferentes maneras y procedimientos de contabilización de acuerdo al impuesto normativamente. Fue importante determinar la diferencia que se establece entre los conceptos normales de pasivos que adquiere una persona natural o jurídica y los conceptos de pasivos desde el ámbito fiscal y qué atribuciones tiene bajo la norma impuesta en el estatuto tributario. Se analizó y determinó cuáles son los pasivos fiscales y qué valores se atribuyen al momento de realizar ejercicios en materia contable y tributaria de acuerdo a la dinámica a la cual constituye cada operación. Finalmente, se logró investigar a fondo la naturaleza y dinámica que se atribuye de los pasivos cuando se originan en moneda extranjera, cuando son pasivos laborales o posteriores, bajo qué preceptos se deben tener en cuenta para la eficiencia contable y financiera cuando es operada por los contribuyentes.